Ahora vamos a ver el otro ejemplo que queremos destacar, que es el caso de la fuerza magnética sobre un alambre recto. Un alambre recto no es otra cosa que muchas cargas moviéndose en una región donde hay un campo magnético. Así que aquí vamos a representar eso como la corriente I. La corriente I está en presencia de este campo magnético B. El largo del alambre es L. Por lo tanto, lo que podemos hacer es tomar el resultado anterior de la fuerza magnética sobre una carga y sustituir lo que es carga. Saben que hay una relación entre corriente y carga. La corriente es la carga por unidad de tiempo. Por lo tanto, la carga es la corriente multiplicada por el tiempo, que es esto que está aquí. Entonces, la velocidad es el desplazamiento entre el tiempo. Dividan delta T y delta T y simplifiquen. Así que esta sería la fuerza magnética sobre un alambre recto. La corriente I multiplicada por el vector L, que es el largo del alambre, en producto vectorial con el campo magnético. La magnitud de este vector, pues simplemente como siempre, sería I por L por B por el seno de phi. Phi es el ángulo menor entre el vector L y el vector B, campo magnético. L tiene la misma dirección que I, por lo tanto, si usted quiere la dirección del largo, es la misma dirección que la corriente. Así que aquí tienen la magnitud de esa fuerza magnética. Y la dirección, pues usa la regla a la derecha como antes. Igual, coloco el índice a lo largo de la corriente, por ahí va la carga, el dedo del corazón a lo largo del campo magnético y el pulgar me da la dirección de la fuerza magnética, que en este caso sería perpendicular y saliendo del plano, un puntito. O si usas la otra versión de la regla a la derecha, con tus 4 dedos alineados con la corriente, los llevas cerrando el puño hacia el campo magnético a través del ángulo menor phi, y entonces el dedo pulgar también te da la dirección de la fuerza magnética. Si tuviéramos el caso particular de un alambre doblado, ¿ve? Curvado, entonces ¿cuánto es la fuerza magnética? Pues sustituye ese alambre curvo por un alambre recto que une un extremo del alambre curvo con el otro extremo, el extremo A con el extremo B. El largo de ese alambre recto entonces ahora sería LAB, lo sustituye en lugar de L, y ese LAB es la distancia entre los extremos del alambre, entre los puntos A y B. Así que si el alambre se dobla de otra manera que no sea esta, la fuerza magnética sigue siendo la misma, porque mientras la distancia entre los puntos A y B no cambie, pues no cambia L a B. Y la fuerza magnética entonces no va a depender de qué forma tenga el alambre, sino va a depender de la separación entre los extremos A y B. Así que como ves, si sabes resolver un alambre curvo, sabes resolver un alambre recto. Más particular todavía, si el alambre curvo está curvado de forma tal que forma un lazo cerrado, de cualquier forma, y lleva una corriente I, en este caso a favor de las manecillas de reloj, y está inmerso en un campo magnético B con las líneas rojas. ¿Cuánto es la fuerza magnética? Pues donde va L a B, yo coloco la separación entre los puntos A y B, como es el mismo punto, la separación es 0. ¿Cuánto es la fuerza magnética? 0. ¿Podemos generalizar este resultado? ¿Podemos generalizarlo? Pues claro, lo que estamos diciendo es que para cualquier lazo cerrado, la fuerza magnética es 0, siempre y cuando está la condición que el campo magnético en el cual está inmerso sea uniforme, o sea constante, no varíe, sea el mismo, no cambie. Así que esa es la condición. Si esta condición no se cumple, no podemos afirmar lo anterior, que la fuerza magnética es 0 para un lazo cerrado, siempre y cuando el campo magnético sea uniforme, ese campo magnético donde está inmerso el lazo cerrado, donde está el lazo cerrado en presencia de ese campo magnético. Por ejemplo, tenemos un lazo curvo, como este, que es un semicírculo de radio R, lleva una corriente I. A favor de la manecilla de reloj, campo magnético va para arriba. ¿Cuánto es la fuerza magnética sobre ese segmento? Pues sustituimos ese segmento curvo por uno recto que une los extremos, de A a B. ¿Cuánto mide? De aquí a aquí es R, de aquí a aquí es R, 2R.
Así que la fuerza magnética sería I, corriente, por LAB, por B, por el seno de phi. LAB es 2R, ¿y cuánto es el seno de phi? Miren a ver, la corriente va para la derecha, el campo magnético va para arriba, el ángulo es 90 grados. Seno de 90, 1. Así que la fuerza magnética es 2I por RB. Y la dirección, regla a la mano derecha. El índice a lo largo de la corriente, por ahí van las cargas, señalando con el dedo índice. El dedo del corazón a lo largo del campo magnético. Y el pulgar les daría entonces perpendicular y saliendo. Perpendicular y saliendo, un puntito como una flecha que va hacia ustedes. Otro ejemplo, lazo cerrado semicircular en la presencia de un campo magnético que va para arriba. Pues podemos dividir este problema en dos: el segmento curvo más el segmento recto. La corriente va así que el segmento recto es una corriente para la izquierda. Así que vamos a calcular entonces en este caso cuánto es la fuerza magnética aquí y aquí. Claro, el segmento curvo los podemos sustituir por un segmento recto, que es uno de los puntos extremos, desde aquí hasta aquí, con una línea recta. Que de hecho ya lo hicimos, ese fue el resultado anterior. Era I por 2R por B y estaba el campo, la fuerza magnética perpendicular y saliendo. Entonces ahora lo único que cambia en es la dirección de la corriente, por lo tanto va a ser el mismo resultado, ¿verdad? Porque el alambre mide 2R, el ángulo es el mismo, el ángulo más pequeño entre I y B, 90 grados, seno 90 es 1, y entonces la dirección, ¿cuál va a ser de la fuerza magnética? Pues obviamente va a ser perpendicular y entrando. Así que llevo este vector I hacia el vector B a través del ángulo menor, cerrando los 4 dedos de la mano, y me da un vector perpendicular y entrando. Así que la fuerza neta sería la suma de estas dos, y como es el mismo número y son opuestos por 180 grados, este menos este o este menos este es igual a 0. Así que la fuerza neta es 0. ¿Eso lo sabían? Pues claro que lo sabían. Si es un lazo cerrado inmerso en un campo magnético uniforme, la fuerza neta sobre ese lazo cerrado inmerso en un campo magnético es 0, siempre y cuando el campo magnético sea uniforme, constante, que no varíe. Asignación. Tienen un lazo rectangular que mide en su segmento más corto L, en su segmento más corto 2L, y van a buscar la fuerza magnética en cada uno de los segmentos de ese rectángulo. Segmento 1, segmento 2, segmento 3 y segmento 4. Así que busca la fuerza magnética en cada uno de esos segmentos. Y luego entonces busca la fuerza magnética neta, sería la suma. Aquí está el resultado y los pasos. Les sugiero que lo hagan y comparen con el resultado para que verifiquen sus contestaciones. Otro ejemplo. Tienes un lazo triangular. Ese lazo triangular lleva una corriente a favor de las manecillas del reloj. Son 3 segmentos. El segmento 1 que mide 1 centímetro. El segmento 2 que no te dicen cuánto mide. Y el segmento 3 que mide 1 centímetro. Pero es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, te piden que calculen la fuerza magnética en cada segmento y luego la fuerza magnética neta para ese lazo. Te dan el campo magnético cuánto es y su dirección. Te dan la corriente eléctrica, son 10 amperes, y te dan las dimensiones de estos dos segmentos. ¿Sí? ¿Cuánto sería la fuerza magnética en el segmento 1? Pues sería F1B, que sería la corriente por L1, lo que mida ese segmento, por B por el seno de phi. ¿Cuánto es phi? Pues la corriente va para la izquierda, el campo magnético va para la derecha, 180. ¿El seno de 180? 0. Fuerza magnética es 0 sobre este segmento. Vamos al segmento 2. Sería I por L2 por B por el seno de phi 2. ¿Cuánto es L2? Es un triángulo rectángulo, por lo tanto, por Pitágoras, este lado al cuadrado, a este lado al cuadrado, la raíz cuadrada es raíz de 2 metros. ¿Cuánto es el ángulo? El ángulo entre el campo magnético y la corriente. Pues este ángulo que está aquí es un triángulo, por tanto el seno de phi, el lado opuesto
que mide 1, sobre la hipotenusa que mide raíz de 2. 1 sobre raíz de 2 sería el seno del ángulo. No necesitamos el ángulo, lo que necesitamos es el seno del ángulo. Así que lo sustituimos aquí, todos los valores, y me da a 2 newton. ¿Y cuál es la dirección? Pues llevo el vector I, cerrando los 4 dedos de la mano, hacia el vector B, campo magnético, y daría perpendicular y entrando. O el dedo índice, por ahí va la carga moviéndose, el dedo del corazón a lo largo del campo magnético, y el pulgar sería perpendicular y entrando al plano. Me falta el campo magnético en el segmento 3. Sería I por L3 por B por el seno de ¿cuánto? La corriente va para la derecha. No, el campo magnético va para la derecha. La corriente va para abajo. El ángulo sería 90 grados. El seno 90, 1. ¿Cuánto es L3? Te lo dan. Pues sustituyen los números y la fuerza magnética es 2 newton. ¿Cuál sería la dirección? Pues como la corriente va para abajo, por ahí va la corriente, es el dedo índice, el dedo del corazón, campo magnético, y el pulgar sería perpendicular y saliendo. Así que ahora sumas 2 más 2 en dirección contraria, sería 2 menos 2 igual a 0. La fuerza magnética es 0. ¿Eso lo sabía? Claro, porque tú sabes que la fuerza magnética sobre un lazo cerrado que está en presencia de un campo magnético uniforme, y el campo magnético es uniforme, 2.2 Tesla, tiene que ser 0. Y eso fue lo que te digo.